Muy buen día a todas, todos, todes quienes nos están escuchando en este su programa Voz de la Memoria. Le doy la bienvenida a mi compañera y amiga Cris Araiza y me presento con usted, Sara Estrada. Hola Sara, bueno, es un placer estar otra vez después de las vacaciones con ustedes, con los radioescuchas, y hoy tenemos a un invitado norestense. ¿Qué te parece si nos platicas de quién se trata, Sara? Fíjense que nada más y nada menos el día de hoy tenemos como invitado al maestro José Luis Aguilar Guajardo. Les vamos a leer rápidamente su semblanza. Él es licenciado en Historia por parte de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es maestro en Historia y Estudios Contemporáneos en Noreste de México y Texas por el Colegio de Tamaulipas. Doctorando en Ciencias Sociales con orientación hacia Historia en el Colegio de Tamaulipas. También ha realizado varias estancias académicas en Europa, donde figura su destacado desempeño en la Universidad de Cantabria en Santander, España. Además, ha sido cronista honorario y director del Archivo Histórico Santillana del municipio de Abasolo, Tamaulipas. Colaboró también por 9 años en el Archivo General de Nuevo Laredo como jefe de investigaciones históricas y desde hace 4 años se desempeña como investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con publicaciones que abordan temáticas de la etapa virreinal y del primer tercio del siglo XIX en el noreste de México y particularmente en Tamaulipas. Destaca además, entre todas sus obras, su más reciente libro Historia de la Ganadería en el Nuevo Santander 1757-1795, aliados en su espacio de frontera, los indios Olives y el pueblo de Tamaulipa, ahorita me dicen si lo pronuncié bien, en el siglo XVI. Y pues bueno, con todo esto y supongo que muchísimas cosas más, le damos la bienvenida, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros. No, pues gracias a ustedes por la invitación, particularmente a la doctora Graciela, que nos hizo el favor de extendernos, ¿no? Este exhorto para participar en este programa, que bueno, ya se está convirtiendo en un referente de la divulgación histórica en el noreste. Muy, muy agradecido también con la Universidad Autónoma de Coahuila, porque verdaderamente, además de ser punta de lanza en estos momentos de los estudios historiográficos del noreste, pues también ha habido mucha apertura, ¿no?, para la participación y para la presentación de los trabajos que se realizan tanto en los estados hermanos de Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, muy agradecidos aquí también con las presentadoras, con Sofía y con Cristina, que nos están dando la oportunidad de participar y de presentarles un poco sobre esta obra que recientemente vio la luz, ¿no? Historia de la ganadería en el Nuevo Santander. Sí, doctor, ¿y qué le parece si ya nos va contando un poquito de su tema? Y vamos a comenzar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados al principio, y es ¿por qué la ganadería, doctor? ¿Cómo es que llegó a este tema? Sí, mira, este es un tema que ya tengo tiempo tratando. Es una línea de investigación reciente y novedosa, que pues se había tratado de abordar en los años 40, ¿no?, del siglo pasado, pero hubo nada más ciertos atisbos de estas investigaciones y no se logró consolidar hasta esta muy humilde obra que acabo de publicar el año pasado, 2021. Entonces, la inquietud surge originalmente porque, bueno, pues yo provengo de una familia que por ambas partes, tanto mi madre como mi padre, pues se dedicaron a la ganadería, ¿no? O sea, tenemos muchas generaciones de mis ancestros que vivieron y dedicaron su vida a la actividad pecuaria. Entonces yo también, en cierta parte, crecí con esas experiencias y con las inquietudes también que emanan del modo de determinar de dónde vino el ganado, qué circunstancias lo trajeron hasta acá y por qué razón se reprodujo
de esa manera, ¿no? Exponencial, sobre todo en la parte noreste, en donde, como sabemos, la ganadería es un elemento cultural que también ha proporcionado cierta identidad, ¿no? Son patrones culturales que nos acercan a los de Tamaulipas con los de Nuevo León y también con la gente de Coahuila, desde luego. Si bien comenta que estos temas como que por ahí medio que se estuvieron tratando de, vaya la redundancia, de tratar de abordar en los 40, ¿cuáles fueron como las principales problemáticas o no sé, por ahí alguna, no sé si decir desventaja que usted encontró precisamente en esto, de que no hay como antecedentes de su obra, antecedentes de este tema? Muy curioso, porque siendo el noreste y desde luego los estados que lo componen entidades ganaderas, por mucho tiempo fue la ganadería el principal sustento económico de sus habitantes. No contábamos con obra historiográfica referente a la ganadería. Entonces, esto de entrada es muy curioso, ¿no? En otras partes, como en el occidente, particularmente en Guadalajara, en Jalisco, se llevaron a cabo diversos esfuerzos editoriales y hay obras que son referentes de la historiografía alusiva a la ganadería, como puede ser la obra de Ramón Herrera, ¿no? Guadalajara Ganadero, que pues son obras fundamentales, ¿no? Para el conocimiento de la ganadería, no solamente en esa región, sino en el país. Entonces, ¿por qué razón no había eso? Bueno, yo le atribuyo a que existía una corriente historiográfica que estaba abocada a lo que era la cuestión política, ¿no? La cuestión política, la cuestión militar. Y ese era el eje medular de las investigaciones, ¿no? Y entonces las cuestiones como la ganadería, como la agricultura, pues nada más se abordaban de manera tangencial, es decir, no había cosas especializadas. Sin embargo, como ustedes también saben, pues ya vivimos en tiempos en donde se ha especializado tanto la cuestión de y se ha profesionalizado. También eso es bueno decirlo. Antes no había escuelas donde se formaran historiadores, ¿no? Los historiadores eran abogados, eran médicos, eran licenciados, o sea, eran todo menos un historiador per se, ¿no? Aunque no voy a demeritar las obras de esos personajes, porque mucho de ese trabajo pues fue la plataforma para lo que vino después. Sin embargo, ya con estas especializaciones, pues se van también abordando temas de manera particular y se va profundizando, ¿no? En el conocimiento de esos temas. El caso de la ganadería es uno de ellos. Yo estoy verdaderamente sorprendido porque el año pasado hubo un Congreso Nacional de Historia de la Ganadería, en donde participaron más de 30 investigadores, todos dedicados a la ganadería de manera exclusiva, ¿no? Entonces, esto nos habla de un cambio de paradigma y de pues a veces hasta la ultra especialización, ¿no? Porque ya dentro de la misma ganadería hay quien dice, no, yo voy a estudiar la riería, yo voy a estudiar los modelos de producción, yo voy a estudiar los mercados de la carne. Entonces esto es bien interesante porque nos está dando la pauta para entender estas actividades económicas de manera más profunda y también para ir desmontando mitos, porque hay algo que el auditorio debe de entender. Hemos crecido bajo ciertos discursos historiográficos, bajo ciertos planteamientos que son muy generales, ¿no? Hay cosas con las que nosotros como historiadores de la ganadería hemos tratado de contrarrestar, que es ese discurso en donde, bueno, a ver, para el caso de la Nueva España, no, pues ¿quiénes se dedicaron a la ganadería? Pues los que no se pudieron dedicar a la minería, ¿no? O sea, la minería fue el centro de todo, y ya cuando te metes a estudiar y ya con los resultados de las nuevas investigaciones, pues te das cuenta que no fue tanto así, ¿no?
O sea, hubo gente que vino y se estableció en la Nueva España con la finalidad de explotar la ganadería. O sea, y que incluso, fíjate, esto es bien interesante, formaron o fueron amasando un capital más grande que muchos de los mineros. O sea, hay grandes fortunas en la Nueva España que se hicieron con base en la ganadería. Eso es muy importante. Yo para el caso del Nuevo Santander, pues es algo muy parecido. Yo crecí con las obras de Gabriel Saldívar, con el libro de Alejandro Prieto, con estas obras clásicas en donde decían, es que la ganadería fue muy importante. ¿Por qué? Porque aquí en el seno mexicano, es decir, en el territorio que Anapóstol ocupó Tamaulipas, no hubo una explotación minera de gran escala como la hubo en Zacatecas, por ejemplo. Entonces, la gente se dedicó en su mayoría a la ganadería y no tanto tampoco a la agricultura, porque las condiciones climatológicas aquí pues no fueron en aquel entonces muy ventajosas para las siembras, ¿no? Como lo fueron en Coahuila, por darle su caso, ¿no? Aquí la sequía y las cuestiones del calor, de los intensos calores daban al traste con las siembras. Doctor, hace un momento decía que como norestenses nos da identidad la ganadería. ¿En qué sentido o cómo? Sí, mira, en el sentido de que el hombre en su diaria convivencia con el ganado va generando ciertos patrones culturales, ¿no? Es muy claro en el caso del noreste, te voy a citar varios casos, varios ejemplos. Está la indumentaria. O sea, el hecho de que en el noreste nosotros usemos sombrero, usemos chamarra, usemos pantalones de cuero, la bota, ¿no? O sea, todo lo que es el ajuar propio de un vaquero, ¿no? Okay. O sea, ¿por qué se dio de esa manera? Pues porque el hombre estaba conviviendo con el ganado. Ahora, el lenguaje. Muchas veces es muy curioso ver, bueno, ya ahorita se han ido cambiando mucho las cosas porque ha habido una gran migración de gente hacia las ciudades, pero cuando era la población predominantemente rural, digo, hasta no hace mucho tiempo de eso, a comienzos del siglo XX todavía el 80% de la gente vivía en el campo. Entonces esa gente, si tú la escuchas hablar dentro de su jerga, utilizan cosas alusivas al ganado, ¿no? La propia música, ¿no? En la música encuentras elementos del ganado que van convergiendo desde distintos puntos de la geografía y que van recogiendo toda esta perspicacia de la gente del campo, ¿no? Toda la jerga campirana va y confluye en estos patrones culturales. Está incluso en la poesía de la gente que está en el campo, viendo su entorno, viendo las cosas que realmente le resultan atractivas. Está hasta la religión, mira, porque en el siglo XVIII todas las misiones que estaban por acá, pues su sustento era el ganado, y la gente cuando tenía un bien no se medía en función del metálico porque no había suficiente moneda circulante. La riqueza se medía en cuántas cabezas de ganado tenías. Entonces, pues esas cosas nos van dando a nosotros una identidad que, por ejemplo, no tiene el sureste del país, ¿no? O en el centro, donde las circunstancias son distintas, donde las actividades económicas y la dinámica comercial son distintas. Entonces, bueno, estas son cosas que van contribuyendo para la formación de un etos norestense. Okay, ¿qué diferencias lo vemos? Perdón, ¿qué diferencias podría destacar entre estas zonas que acaba de mencionar, el sur, el centro y el norte? Bueno, pues mira, es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero en términos de ganadería te puedo decir que es muy diferente porque en el centro y en el sur de nuestro país hubo una mayor concentración de grupos o naciones indígenas consideradas desde las cuestiones
antropológicas e históricas como mesoamericanas, ¿no? Es gente que tenían ciudades, que tenían rosarios de pueblos aledaños, establecidos ya de manera sedentaria, más específica, en donde el ganado, pues al momento de su llegada causó estragos. Entonces, por eso luego se toma esta determinación de enviar los ganados hacia el norte, entre comillas, despoblado, ¿no? Para que no causara esos daños, porque la gente del centro y del sur eran los que abastecían de granos, ¿no? De cereales. Entonces era contraproducente tener el ganado allí porque pues iban a comer, ¿no? estos insumos, y esto generó toda una problemática. Entonces por eso gradualmente se va conociendo al norte como una región ganadera, y hacia el centro y hacia el sur más como una región forrajera, aunque desde luego se desempeñó la ganadería también en estos lugares, pero fue ganadería más de cantidades más reducidas, más de autoconsumo, la ganadería de los porcinos, por ejemplo, de los puercos, que sabes no necesitan grandes extensiones de tierra para poderse sostener, a menor escala, pues. Entonces eso va marcando pautas para que se haga una diferencia también en la manera de ser de los individuos y en la manera en la que se van configurando los territorios. Qué impresionante, ¿no? Y qué interesante también es esto de cómo a partir de la introducción de actividades como esta bueno, pues llegamos, traemos como otro tipo de especies para crianza, para explotación, para consumo y como tipo de moneda, a partir de todo esto, cómo se van reconfigurando los aspectos culturales, económicos, de la vida diaria y todo esto. Maestro, y por ejemplo, específicamente en el tema que usted trabaja, ¿qué tipo de ganado era el que, no sé, proliferaba, el que mayormente se explotaba por allá en ese entonces? Bueno, mira, qué buena pregunta, porque precisamente eso lo estoy trabajando para una tesis doctoral sobre los procesos de ganaderización. Y ahí te va, mira. Tradicionalmente o comúnmente la gente piensa en el desarrollo y en la expansión de la ganadería como un proceso que solamente tuvo una entrada y una salida, o sea, como algo lineal, pues, cuando en realidad se llevaron a cabo procesos de ganaderización en distintas partes del territorio. Para el caso del noreste hay algo muy muy interesante que recientemente acabo de presentar, que es el desarrollo original de una ganadería mayor. Es decir, para el siglo XVI, con los primeros pasos de los adelantados hispanos en este territorio, el ganado que proliferó fue el ganado mayor, particularmente el ganado bovino, o sea, las vacas, ¿no? Este ganado bovino fue el que tuvo mayor presencia. ¿Por qué fue el ganado bovino el que entró? Porque era el que tenía mayor capacidad de adaptarse al nuevo clima. Es decir, no podían introducir ovejas, o bueno, no las introdujeron en ese primer momento porque la oveja necesita un clima templado. Las ovejas vienen de un clima templado, por eso es que van produciendo la lana, ¿no? Entonces dijeron, las ovejas al momento de introducirse aquí en este clima caluroso, costero, pues se van a morir. Entonces, primero vemos durante todo el siglo XVI una proliferación de este ganado mayor, que son cosas que ha trabajado muy bien el investigador Leslie Bill Simpson. Lo trabajó, y a través de las mercedes de tierras, que son los documentos en donde se les otorgan títulos de propiedad a los hispanos, él empieza a ver este crecimiento de ganado mayor en la región. Lo que sí vemos para el siglo XVII, finales del XVI y ya todo el XVII, es un crecimiento exponencial de ganado menor, que la historiadora Elinor Melville, que ha trabajado historia ambiental, le llama irrupción de ungulados. Este tipo de ganado se fue reproduciendo de manera exponencial a partir de la fundación de la Nueva Galicia,
¿no? Y del establecimiento de haciendas en lo que es la región del Bajío, que también a su vez dio la pauta para establecer un modelo de producción que venía desde los reinos peninsulares, particularmente de Castilla, que es la ganadería trashumante. La ganadería trashumante no es otra cosa sino el desarrollo de estos ciclos, de estos recorridos que hacía el ganado desde las haciendas que estaban en el Bajío hacia los territorios norteños para aprovechar esos recursos, pero era de manera estacional. O sea, no se quedaban los ganados en el norte, sino que venían en las temporadas que estaba fresco. Porque te repito, como es un ganado muy delicado para el calor, si venían en el verano se morían, como después sucedió, ¿no? Cuando ya se quedaron de manera permanente aquí, hubo una gran mortandad. Bueno, eso lo trabajo ahí en este libro de la historia de la ganadería de Nuevo Santander, que se le llamó el mal de la vejiga. Con esta última parte de la ganadería trashumante, que me acuerdo cuando nos contaban sobre cómo, y creo que todavía se hace, o bueno, no sé, a lo mejor estoy mal, de la agricultura, que también es como que por estaciones, precisamente para no explotar o dañar la tierra. Sí, la verdad es que son modelos de explotación pecuaria más, pues vamos a decir en términos recientes, amigables, ¿no?, con el medio ambiente, porque sí, efectivamente, ya cuando el ganado se llevó a cabo de una manera intensiva, o sea, la ganadería se volvió intensiva, estaba en un solo punto, sí causó muchos, y sigue causando, ¿no?, muchos estragos. O sea, eso es parte también de la investigación que viene en el libro de la ganadería de Nuevo Santander. Hay todo un capítulo dedicado exclusivamente a ese tema, en donde yo estoy presentando evidencia testimonial y evidencia también científica que corrobora el daño que causó el ganado en un territorio como lo fue el Nuevo Santander. Mira, aquí hay un punto bien interesante, porque la colonia Nuevo Santander es el penúltimo territorio que se incorpora a la Nueva España. Ya es poblado y es fundado de manera muy tardía, es decir, más de 200 años después de México Tenochtitlan. Pues aquí está esto todavía sin poderse incorporar, ¿no?, al dominio político y jurisdiccional del virreinato. Entonces, lo que pasa es que este territorio fue primeramente aprovechado como un agostadero, que te digo, se utilizaba de manera pues temporal por las haciendas trashumantes. Había otras haciendas que tenían cierta presencia, pero no era tanto el desgaste ni la presión ejercida sobre los recursos de esta parte de la geografía. Entonces, lo que pasa al momento de la fundación es muy interesante, porque la gente que llega a establecerse al Nuevo Santander en un lapso de poco más de 40 años, observan la transformación que hay del paisaje, y ellos mismos están reconociendo que es la gran cantidad de ganado que hay aproximadamente 2 millones de cabezas de ganado aquí, entre ganado mayor y menor. Más es el ganado menor, o sea, son las ovejas y las cabras. Entonces ven todo este cambio que hay en el paisaje y dicen, es el ganado el que está haciendo todo ese estrago. Porque antes, en lugar de todos los mezquites y de toda esta vegetación espinosa, que ahora es muy característica de la región, ellos están diciendo que había extensiones vastísimas de pastizales. Doctor, entonces, eso sí. Iba relacionada precisamente con eso. ¿Qué pasó cuando comienzan a ver que el ganado ya es demasiado, que representaba quizá un problema? ¿Cómo impactó a las comunidades? Pero es momento de hacer un corte, así es que ¿qué le parece si nos responde cuando regresemos a Voz de la Memoria? Estamos hablando con el doctor José Luis Aguilar Guajardo.
Ya regresamos a su espacio, Voz de la Memoria. Le recordamos, por supuesto, que nos puede encontrar en diferentes plataformas, lo que es Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify, con algunos datos históricos precisamente y algunos de los episodios que ya hemos transmitido a través de Radio Universidad. Y también le recordamos que el día de hoy estamos con el doctor José Luis Aguilar Guajardo, que nos está hablando de su obra más reciente. Y regresamos con la pregunta con la que nos quedamos, Cris. Sí, le preguntaba antes del corte, doctor, que qué pasó con las comunidades cuando se dan cuenta que el ganado ya está representando un problema, cómo los impactó y cómo solucionaron el problema, si es que tuvo una solución o se le puede llamar así. Sí, bueno, mira, aquí hay algo muy importante y es el hecho de que la gente del siglo XVIII, y me refiero particularmente al caso de la que vivió en el Nuevo Santander, no tuvo mucha conciencia tampoco, ¿no? No tenía esta idea que tenemos nosotros en el presente sobre las repercusiones, ¿no?, en el medio ambiente. O sea, ellos estaban viendo cambios, pero para ellos la actividad pecuaria pues era lo fundamental, era lo que les garantizaba su permanencia y su supervivencia en esta región llamada desde aquel entonces de frontera. Entonces, para ellos lo más importante era acumular, ¿no?, capital en la forma del ganado, pero sí, como bien señalas, pues fue tanta la acumulación y fue tanta la reproducción que tuvo el ganado que llegó hasta un punto en el que sí comenzaron a generar estragos en los ecosistemas. Hay toda una obra sensacional que, bueno, si están interesados en esto, se lo recomiendo, que es Plaga de Ovejas, de Leonor Melville, en donde habla de todo un proceso que va teniendo la ganadería. Es decir, se va reproduciendo hasta que llega un límite en el que llega hasta ese punto, porque eso es lo que le pueden proporcionar los recursos naturales, y después de ahí va descendiendo hasta que llega un punto de equilibrio, ¿no?, en donde los recursos puedan ser lo suficientes para el ganado y que bueno, pues si va creciendo, va siendo regulado también tanto por depredadores, por los recursos naturales. Aquí en el Nuevo Santander hubo una situación muy interesante, porque cuando el ganado se dispara hasta su nivel máximo, se viene una epidemia. Y ahorita que estamos sumergidos en estas cosas, en contexto, luego se vienen ciertas reflexiones, ¿no?, sobre estos temas. O sea, el ganado creció a su punto máximo y se vino el mal de la vejiga. El mal de la vejiga no es otra cosa que piedras en la vejiga, es una urolitiasis obstructiva que generó la mortandad de cientos de miles de cabezas de ganado. O sea, haciendas completas se fueron a la ruina porque el ganado fue tanto que pues ya se empezaron a generar esos problemas de salud para los animales. Entonces, lo que hizo la gente fue también reflexionar sobre eso. Las ovejas no podían estar de manera permanente, en este territorio tan cálido, y se fue haciendo una conversión de ganados. Es decir, en lugar de ovejas fueron introduciendo vacas, cabras y equinos, ¿no? La producción de equinos también fue fundamental. La producción de mulas, que se dio en la parte norte del Nuevo Santander, fue impresionante. Ahí hay un personaje que tiene mucha relación con Coahuila, que es José Vázquez Borrego. Esta hacienda de Dolores fue trascendental como parte del suministro de estos animales que eran utilizados para la larguería y para el transporte de productos tanto en la región central como en el occidente de la Nueva España. Además de, ya tocamos, usted tocó algunos puntos como las afectaciones, cómo esta actividad influyó en la vida diaria, en lo económico. ¿Nos podría contar algunos de los puntos que usted considera más importantes sobre este tema y, por supuesto, sobre su obra? Bueno, uno de los puntos medulares de este trabajo es una reconstrucción cuantitativa del ganado en la colonia del Nuevo Santander.
¿Cómo llegué hasta este punto? Yo partí del análisis, del estudio de fuentes estadísticas, o algunos hispanos le llaman protoestadísticas, porque bueno, no tenían el mismo grado de precisión que tienen actualmente. Sin embargo, yo pude recopilar informes políticos y administrativos, también dentro de la rama fiscal, que daban cuenta del ganado que había en las villas del Nuevo Santander. Entonces me di a la tarea ahora sí que de acumular toda esa serie documental para después cribarla y sacar únicamente lo alusivo a los ganados. Y después pues hice un ejercicio estadístico, ¿no? Ya con gráficas, con una base de datos muy nutrida, pude realmente dimensionar la ganadería en el Nuevo Santander. Y te digo esto porque desde que empezó la historiografía tamaulipeca se decía, es que el ganado era mucho, es que el ganado era muy importante, es que el ganado estaba aquí, pero realmente no sabíamos cuáles eran sus dimensiones. Entonces con este trabajo se le está dando las cifras correspondientes por tipos de ganado. Es decir, te estoy diciendo cuántas reses había, cuántas cabras había, cuántas ovejas había, cuántos caballos había. Entonces esto es bien interesante porque luego también te va dando la pauta para ubicar regiones en donde se explotaban estos tipos de ganado, ¿no? Y luego eso te entras en otra pregunta, ¿por qué esta región estaba especializada en la explotación de este tipo de ganado? Que ya entras ahí a ver cuestiones de mercados, todos estos aspectos de la dinámica económica, en donde también había un vínculo muy, muy estrecho con la Feria de Saltillo, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen un raigambre ahí histórico impresionante, ¿no? O sea, la comercialización del ganado y ver cómo esta actividad pues era para muchos de los pobladores del Nuevo Santander el modo de subsistir, ¿no?, en la región. Supongo que esto también está ligado, doctor, a estas tradiciones familiares y que podemos encontrar apellidos que se dedicaron por generaciones y que eran quizás de las familias más acaudaladas de la época. Se liga a las historias de familia. Mira, aquí yo siempre cuando voy, que me invitan, que no es tampoco muy raro que me invite la gente de Saltillo. Afortunadamente tenemos muy buena relación, pero siempre que estoy allá y que se me da la palabra, yo les recuerdo que muchos individuos que estuvieron en Coahuila, particularmente en Saltillo, vinieron a poblar el Nuevo Santander. En el caso muy particular de mi persona, pues yo localicé ahí en el archivo Santillana a gente como los Sánchez Navarro, ¿no?, los González y Paredes, que bueno, dices tú, ¿qué están haciendo acá? Es gente que se vino desde Saltillo a poblar sobre todo la región central del Nuevo Santander, y que gradualmente también fueron ganándose una reputación en términos del capital que acumularon, y ellos fueron acaparando, porque esa es la palabra, muchas de las propiedades del centro y la costa de esta colonia de Nuevo Santander, en donde hasta la fecha siguen siendo las principales productoras de ganado. Entonces no es coincidencia que estas personas hayan llegado hasta acá. Eso les permite después tener un papel muy, muy importante en la economía, incluso en la política. Hay muchos de estos herederos de estos linajes que a la postre van a puestos públicos, pero es pertinente decirlo, formaron ese capital original basado en la actividad pecuaria. O sea, ellos traen esa idea y la siembran, y además, fíjate, no es de que ellos solo se beneficiaran, hay todo un sistema en la ganadería local y regional que es la renta de ganado. O sea, los grandes propietarios de ganado le concedían en préstamo pues tal número de cabezas de ganado a gente que no tenía.
y le decía, tú dentro de 3 años me devuelves las que te presté y 2 o 3 más, y tú te quedas con el resto de lo que hayas producido. Entonces esto es bien interesante porque van fomentando el crecimiento económico de la región. Entonces hay gente que ves tú que llega, pues como vulgarmente se dice, con una mano adelante y la otra atrás, y para el término de 10 o 15 años pues ya tienen, no sé, 1,000, 3,000 cabezas de ganado a raíz de estos procedimientos. Pero sí es bueno que lo que comentas, porque esto también es otro elemento muy importante de lo que me preguntaste hace rato sobre la identidad del noreste. O sea, los linajes familiares aquí están, es la misma gente. No había mucha gente en aquellos años, es algo que es bien curioso, todos se conocían. Y estas familias pues están emparentadas, son los mismos Sánchez Navarro que están en Saltillo, ¿no? En Coahuila. Entonces, bueno, pues ahí tienes otro elemento más, ¿no? Para poder argumentar la identidad norestense. Uy, me sonrío un poquito porque es esta última parte de te presto tantas cabezas y para tanto tiempo tú me devuelves, porque me he topado con que todavía esto se sigue practicando. Por ejemplo, en mi familia intentaron jugarle a los ganaderos y pasó algo similar, ¿no? Pero no nos funcionó. Entonces, no, eso lo dejamos para ustedes. Bueno, yo quería preguntar también si, además de utilizar al ganado como tipo de moneda, a lo mejor dentro del mismo territorio, si se mandaban a otros lugares, por ejemplo, si había algún intercambio como con el centro, con el sur, o no sé, digo, si es que llegaba el ganado. Y la otra, dentro de esto mismo, si había algún tipo de regulación por las autoridades o no sé, algo similar. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, que es muy, muy interesante, hay toda una... se podría decir un método, ¿no? Para la obtención de recursos que no eran del ganado, que se llama la permuta o el trueque, ¿no? La gente de acá, como te repito, no tenían la suficiencia en moneda circulante, lo que hacía, y eso está en las fuentes históricas, es decir, bueno, a ver, tú me trajiste tales prendas de Saltillo y yo te lo voy a... esa prenda, por decirte alguna blusa, te la voy a cambiar por 2 novillos, ¿no? O me trajiste una fanega de maíz, te voy a dar 3 cabras por esa fanega de maíz. O sea, ese era el método por el cual ellos obtenían estos recursos. Hay, desde luego, mercados de ganado, hay un mercado de ganado muy importante que va a acaparar gran parte de la producción pecuaria del norteña, del noreste particularmente, que llega hasta el punto en donde hoy actualmente es el estado de Hidalgo. Ahí había una aduana en donde era un centro de acopio de ganado que después se introducía a la Ciudad de México. O sea, ahí está la hacienda del Huapango, todas estas haciendas que luego ahí administraron los jesuitas, que eso es otro tema para otra plática, pero muy interesante. Estas corporaciones religiosas que se volvieron empresarios ganaderos, ¿no? Entonces, bueno, está la Feria de Saltillo. Hay evidencia también de que mucho del ganado del noreste iba a parar hasta la Luisiana. Es muy interesante porque son rutas comerciales que se han dicho por ahí, se han comentado, pero no se han estudiado lo suficiente. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón, Sí, había algún tipo de regulación. Sí, bueno, eso también ha sido materia de muchos trabajos, me acuerdo ahorita de inmediato el trabajo de Julius Klein sobre la mesta. O sea, esta mesta, esta herencia que viene a la Nueva España y que proviene de la época medieval de Castilla, en donde pues básicamente era una asociación ganadera, ¿no? Era una asociación ganadera que a modo de hermandad tenía un muy fuerte peso en los reinos peninsulares, no tanto, o al parecer no fue tanto en la Nueva España, ¿no?
pero sí estaban inmiscuidos, tenían toda una estructura jerárquica, política dentro de esa hermandad y que trataban esos temas, sobre todo en la región central del virreinato. Hay documentación desde el siglo XVI en donde están tratando de resolver cuestiones jurídicas, judiciales incluso, donde el ganado se metió a la parcela de no sé quién y causó estos estragos, ¿no? Entonces le requerimos al dueño del ganado que lo saque de ahí y que le pague, ¿no?, los daños al propietario de la sementera. Para el caso del norte también, porque hay lo que se denomina ganado mesteño, ¿no?, ganado asilvestrado. Este ganado que va a crecer sin dueño y que va a estar ahí entre los montes, se formaron hatos grandísimos. Entonces muchas de las gentes de las villas del noreste había gente especializada en los rodeos. Esto del rodeo que vemos nosotros, del PBR, de todo eso, bueno, es una reminiscencia del jaripeo y todas estas cosas, es una reminiscencia de esas actividades que vienen desde el siglo XVI. ¿Qué era lo que pasaba? Que al momento de que la gente se organizaba, vamos a ir a capturar este ganado mesteño que está en el paraje del Ojo de Agua, por decirte algo. Entonces se organizaba la gente, 20, 30 vaqueros, y se iban a hacer el rodeo, se iban a rodear estos ganados y luego lo traían. Algunos pagaban diezmo para poderse quedar con él, otros de estos ganados se remataban en subastas públicas y parte de las ganancias financiaban los costes de las administraciones, de los ayuntamientos, y otros iban desde luego para el que había capturado el ganado, ¿no? Entonces es algo bien interesante, encuentras muchas respuestas a las cosas que ves actualmente a raíz del estudio de estas actividades que vienen desde el siglo XVI. Además había diferentes áreas en el mercado, ¿no? Estaba que el mercado de la carne, también el de pieles se podría considerar, también era común, me imagino. Sí, bueno, las pieles, fíjate, ese es un tema también muy interesante porque encontramos indicios para el siglo XVI y XVII en donde la gente de aquel entonces no tenía tanta predilección por la carne de res. Esto es algo interesantísimo, el consumo de la carne de res, estas carnitas asadas, ¿verdad?, muy típicas en el noreste, son del siglo XX, porque la gente antes prefería consumir carne, pues no sé, de venado, de carneros, de oveja. La carne de oveja era la predilecta en el siglo XVII. Entonces cuando ves el ganado, no por eso no consumían carne de vaca, la consumían, y está en las fuentes la carne salada, carne también típica de la región, pues proviene desde aquellos años, pero no había tanta predilección. Entonces lo que hacían con las vacas era ir a retirarles el cuero, la piel, para comercializarla, para curtirla y de ahí hacer otros productos. Mira, hay documentos en donde se prohíbe a cierta gente en el noreste que estén matando a las vacas porque se las han encontrado desolladas. Es decir, no se comían la carne, la dejaban al animal muerto y solamente le retiraban las pieles. Entonces hay un mercado, no se ha trabajado que yo sepa lo suficiente, pero tiene salida para Cuba y para Europa. O sea, hay una ruta comercial ahí. Te digo, no se ha podido definir temporalidades, pero de que sí hubo ese comercio y esa dinámica en torno a las pieles, sí la hubo, muy importante. Y con respecto a las carnes, pues bueno, te acabo de comentar ahorita la ruta rumbo a la Ciudad de México. Ese ganado que llegaba, por lo que actualmente es Hidalgo, el estado de Hidalgo, pues era para abastecer mercados de carne. ¿No se consumía la carne de vaca? ¿A qué se debía? Porque, por ejemplo,
yo creo que Cris se acordó de lo mismo que yo. También tuvimos una entrevista donde nos hablaban de como la porcofilia, a través de los viajes, ¿no? Y todo esto. Entonces nos contaban que había como un prejuicio en torno al consumo de la carne de cerdo, porque pensaban que el cerdo pues era muy sucio y de que no causaba enfermedades y era mal visto, ¿no? Y también me acordé que nos habían dicho que por tener como cierto tipo de animales a tu cuidado, pues, ganado, tenías que pagar impuestos. Entonces que mucha gente prefería, si tenían cerdos, preferían soltarlos y que anduvieran en el monte o no sé, algo así, a tener que pagar los impuestos. Y por ejemplo, en el consumo de la vaca, ¿por qué no se consumía la vaca? Bueno, mira, son modas gastronómicas también. O sea, eso que dices tú del puerco se ha relacionado mucho, por ejemplo, con la cuestión del criptojudaísmo, ¿no? De la gente que era judía o cristianos nuevos, como le llamaban, que habían venido a la Nueva España y que seguían ellos en secreto practicando el judaísmo, el cual prohíbe el consumo de la carne de cerdo. Bueno, eso se ha trabajado, se ha dicho. Hay también muchos mitos que giran en torno a esta temática. Sin embargo, yo considero que la predilección para la carne de oveja en el siglo XVI-XVII parte también de que pues es una carne más magra, no es una carne tan grasosa, ¿no? Y que para el paladar de la gente de ese tiempo pues resultaba pues de mejor sabor, ¿no? Son modas gastronómicas. Ahorita, ¿por qué dices, por qué no consumo carne de oveja, ¿no? En lugar de la de res? Pues pasa eso, y aparte que son un mercado, hay intereses económicos atrás de todo eso, ¿no? Eso, ya no vamos a entrar más en detalles, pero esas son cuestiones sobre la historia que se deben de ver muy a detalle. Hay también monopolios, hay toda una red de intereses políticos y económicos que están desde la Ciudad de México, los ayuntamientos también, en la propia legislación se van marcando la pauta para que haya ciertas personas que sean las que sacrifican el ganado y las que puedan ofrecer los productos cárnicos, ¿no? O sea, no es un oficio dentro de la estructura social y jerárquica de los pueblos de la Nueva España. No es como ahora que yo voy a poner una carnicería, ¿no? Pues bueno, allá tenías que pedir todo un permiso y se debían establecer ciertos elementos en cuestión jurídica para que eso procediera. Y no cualquiera lo podía hacer, ¿no? Es una actividad económica que vemos que en algunos pueblos es muy importante y también generó ganancias muy interesantes. Ok, pues doctor, Sara, ya estamos sobre tiempo. No. Entonces quisiera agregar ya un último comentario para ir cerrando nuestra entrevista. Pues sí, pues nada más exhortarlos, ¿no? a que se acerquen a la lectura de estas obras. Es bien interesante. Mira, el campo es un sector que pues cada vez se ve más desfavorecido por las políticas nacionales. Muchos de nosotros vamos a encontrar respuestas en estos libros. Yo las encontré. Encuentran los orígenes de muchas de los elementos que actualmente nos rodean. Para mí es bien curioso ver gente vestida de vaqueros y que en su vida pues han estado en un rancho, que han visto una vaca, ¿no? O sea, es interesante y es necesario, creo yo, entender y saber cuáles fueron los orígenes de esta actividad económica, y en general que la gente se acerque a la obra histórica y que sepan que también hay una producción de libros. No todo está en las redes sociales ni en el internet. Están estas obras y otras que se están produciendo en el noreste. Vivimos una nueva realidad porque hay ahorita una proliferación de trabajos de este tipo. Entonces, bueno, pues están al alcance de la gente. Si quieren, luego podemos establecer un convenio con la Universidad de Coahuila para poderles mandar
mandar algunos libros de los que estamos haciendo acá en Tamaulipas, que en realidad ya van varios, ¿no? O sea, estamos sacando como aproximadamente 10 libros para este año. Vamos a tratar de enviárselos, y que si la gente está interesada en conocerlos, pues que puedan acercarse con ustedes para tener mayor información. Wow. Pero por supuesto, esta propuesta se la hacemos llegar de inmediato a las autoridades de la escuela. Bueno, pues doctor, muchísimas y pues nuevamente darles las gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Me da mucho gusto que estén con este nuevo proyecto, que estén impulsando la difusión de la historia. Es otra de las ramas importantes de nuestro trabajo, que a veces los que ya están en la investigación como que ya le hacen el feo, ¿no? Pero es igual o quizá más importante llevarle a la gente el conocimiento histórico, sobre todo en un espacio pues como el que ustedes tienen aquí. Muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias también por la oferta. Claro que sí, la vamos a aceptar. Bueno, esperemos que sí, que nos digan que sí. Y muchísimas gracias a todas, todos quienes estuvieron siguiéndonos a través de esta transmisión. Le recordamos que nos encuentra en diferentes plataformas como lo es Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube. Además, también le recordamos la oferta académica que tiene la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, que es la licenciatura en Historia y la reciente maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que también estamos en Radio Universidad en el 104.1 de FM todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Y nos escuchamos la próxima.